va este gobierno comunista? Perdón, me da mucha risa que en pleno siglo XXI digan México nunca será comunista. Por favor, hombre. ¿Qué te pareció el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha generado tanta agrura, tanta molestia precisamente en esos sectores más conservadores que pues no aceptan que primero los pobres? Pues primero sobre el comunismo, yo siento que no hemos salido de la retórica de la Guerra Fría, ¿no? Pareciera como que estamos en los años 70, en estos momentos en los que, desde los países, digamos, del bloque aliado estadounidense en aquella época de la Guerra Fría, pues todo lo malo era comunismo, ¿no? Y era como el diablo y casi como niños, cuando se leen notas periodísticas de la época o todos los toda la retórica, pues el comunismo se ve como un fantasma, un peligro siempre latente, ¿no? Y bueno, pues a mí me da la impresión de que incluso ya para mi gremio, ¿no? Como historiadores tendremos que ir redefiniendo en qué momento termina, porque se plantea que termina con la caída del muro en el 89, pero pues lo que observamos es que esa retórica continúa y es una cosa recurrente en América Latina que también analicémoslo. Ha servido como argumento para las derechas y ultraderechas golpistas para atacar a los gobiernos progresistas latinoamericanos. Lo que escuchaba que comentaba Alina Duarte muy puntualmente, pues son parte de estas estrategias en las que al comunismo se le pone como esta carga negativa, un enemigo a vencer y tal, cuando no tenemos indicios de que haya ni una intención de un régimen con esas características, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI, por ejemplo, un referente, y no lo podemos negar, el Partido Comunista Chino y todos sus logros, yo creo que incluso ese que le llaman comunismo con características chinas, tiene un esquema de producción que se acerca al capitalismo en aras de ir avanzando hacia la instauración del socialismo. Pero bueno, ese es un debate muy amplio, no me quiero meter tanto en eso, solamente sí decir que en realidad suena muy anacrónico, incluso ridículo, que hablen de que el régimen de México es comunista y que por eso están luchando contra ese peligro latente, ¿no? Y por otra parte, sobre el informe, pues efectivamente hemos visto pues como mucha crítica, de lo primero que salieron a decir en los medios corporativos, pues es a tratar de desmentir en esta lucha como de las estadísticas, ¿no? Y a decir que los números estaban equivocados, que ha aumentado la pobreza, creo que sobre todo es lo que pues se dice recurrentemente cuando, bueno, uno de los logros de los más importantes y de las banderas de este gobierno es precisamente el rango constitucional que ahora tienen los programas sociales y que pues sin duda son un apoyo fundamental para las familias y que lo han resultado mucho más en este contexto de pandemia. A veces yo creo que desde esta perspectiva opositora y francamente golpeadora suelen obviar u olvidar que pues estamos en un contexto de pandemia global, el más profundo en un siglo, y aún así todas las cifras y digamos, el balance que presenta el presidente Andrés Manuel en su tercer informe de gobierno, que está revestido de un, digamos, de un interés particular, porque es el tercero, porque hay cambio de legislatura, se da después de la elección intermedia y además se da en este periodo en el que por primera vez tuvimos una consulta popular y viene la revocación de mandato, es decir, es en un proceso de profundización de la democracia participativa. Cuando el presidente pues señala sus logros, habla de en este balance de 98 promesas cumplidas, incluso menciona las dos que están pendientes, que son Ayotzinapa y la descentralización de el gobierno federal, y nos presenta, digamos, esto en términos cuantitativos, una numeralia de lo que podríamos considerar el avance en estos primeros 3 años. Y bueno, finalmente el informe presidencial pues es un momento tradicionalmente en la cultura política mexicana en la que pues se centra en la figura y el trabajo del Ejecutivo. Sin embargo, pues tenemos también que reconocer que el presidente Andrés Manuel es, a diferencia de todos los demás, y esto es un hecho inédito, alguien que informa cotidianamente las acciones de gobierno, la toma de decisiones,
y pues que está en constante comunicación a través de los medios de comunicación y también con quienes desean ir a presentar sus casos a las mañaneras, pues que es una comunicación inédita. En ese sentido, pues el informe pareciera más como este acto protocolario frente pues a todo este, digamos, modelo de comunicación presidencial. Me pareció interesante, me parecieron interesantes las reacciones y bueno, pues en general yo creo que se cumplió con el objetivo de presentar esta numeralia y bueno, de también hacer un balance a la mitad del camino que además viene con la publicación de su libro, y yo creo que pues todo eso enmarcado en este momento histórico de profundización democrática, pues resulta un momento muy interesante. Tanto quieren buscarle tres pies al gato en la oposición que echan mano de este Luis Estrada, director de una agencia, empresa de consultoría, SPIN creo que se llama, Sofía Lameiro, que dice, en los spots hubo mentiras, en el informe hubo mentiras, en las mañaneras hay mentiras. Yo insisto, porque estos personajes se creen jueces, como los verificadores independientes que nos tienen señalados como promotores de fake news en Facebook. ¿Y quién verifica al verificador? ¿Quién me dice que esta persona es honesta para decir que el presidente miente cuando yo sé que es un mentiroso? Luis Estrada yo lo exhibí como mentiroso, pero son los personajes que son entrevistados por el Universal y otros medios corporativos, tal vez, solo tal vez interesados en, pues en golpetear al presidente, Sofía, luego del tercer informe de gobierno. Nada más, actívame el audio, querida Sofía, por favor. Ya está. Sí. Bueno, te decía que me parece que siempre que sale un informe presidencial, como lo habíamos estado viendo en los años pasados, salen estos comentócratas que constantemente quieren desvirtuar la labor y el trabajo que se ha hecho desde el gobierno federal, que hay que decirlo que no es el trabajo que habíamos estado viendo en sexenios anteriores, porque es un trabajo mucho más amplio, mucho más integral, que ha abarcado áreas de gobierno que nunca creímos que por primera vez iban a ver el interés de la administración pública, que iban a haber cambios significativos y sobre todo que son cambios súper acelerados, ¿no? Porque, como ya mencionaba Carla hace ratito, de los 100 compromisos que hizo el presidente ante el Zócalo capitalino cuando tomó posesión, 98 se han cumplido. Y no descarta, o sea, no deja de mencionar el compromiso que tiene con esos dos faltantes. Yo en esto veo que, bueno, varias cosas, ¿no? Una es que siempre que hay un informe presidencial nos damos cuenta, o bueno, no sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa, de cuántas cosas positivas han cambiado, ¿no? Y aquí yo creo que aplica perfectamente el de que el dicho que dice que a lo bueno uno se acostumbra rápido, porque me imagino ya todos tenemos como muy asimilado que está el combate al huachicol, que estamos recuperando nuestra soberanía energética, que tenemos un gobierno federal que está atento al tema de seguridad, que está constantemente al pie del cañón, todos los días generando estadísticas, que creo que esto es algo que estamos tomando muy por sentado, pero que es muy, muy importante porque en más de 30 años o prácticamente en toda la historia de los gobiernos federales no se habían generado las estadísticas necesarias sobre los delitos y sobre el tema de seguridad y por primera vez se está realizando. Entonces creo que esto es muy, muy importante. Cosas muy, muy particulares que a mí me llaman la atención y que creo que son temas que se deben de retratar es que de la mayoría de los delitos del fuero común y del fuero federal, la mayoría van a la baja. Resalta el presidente los tres que han aumentado, que son el robo al transporte público privado, el feminicidio, que tiene ahí una cuestión particular que es que antes no se catalogaba de manera correcta, y también el tema de la extorsión, ¿no? Entonces, no deja de mencionar en tema de seguridad los tres delitos que están pendientes, menciona cómo han avanzado las estadísticas, pero obviamente sabemos que este tema de la seguridad pues es algo que debe ser constante y que sobre todo se está haciendo de manera constante, pero que cada día va avanzando porque es una estrategia a largo plazo.
Lo otro también que menciona el presidente, que a mí me parece pues muy interesante, porque no es algo que normalmente vemos que los presidentes en sus informes hablen, es justamente sobre el incidente de la Guardia Nacional en la frontera sur. Menciona el tema de la Guardia Nacional, del incidente de una persona de migración que golpeó a un migrante y que dice que se atendió luego de que se viralizó este momento, ¿no? Que se hizo público este momento. Y me parece también que resalta el compromiso que al menos desde el Poder Ejecutivo se está teniendo por evitar que las Fuerzas Armadas estén cometiendo represión, que estén cometiendo delitos, que estén realizando algún tipo de abuso de poder. Y esto, sin duda, en especial hay que remarcarlo, por ejemplo, en los operativos que hay en la frontera sur, es algo que se está perfeccionando. Seguimos, obviamente, esperando que todo lo que tiene que hacer la Guardia Nacional lo haga con el estricto respeto a los derechos humanos y, sobre todo, con los protocolos necesarios para evitar abusos, para evitar cualquier tipo de tragedia, ¿no? Que es algo que constantemente vamos a seguir exigiendo, ¿no? Y otra cosa muy interesante es que creo que habla incluso el presidente de que han hecho y todos los avances que se han logrado que estaban planeados, ¿no? Pero habla también de aquello que no estaba planeado específicamente en el plan de los 6 años del presidente o en los 3 años del presidente, que tiene que ver obviamente con varios temas muy, muy diversos. Está lo del COVID, lo de aumentar de manera tan acelerada el tema de la salud, el tema del personal de salud, la atención al personal de salud, el aumento de personas, por ejemplo, que puedan ir al exterior a estudiar en el tema de especialidades, en el área médica. También habla de las Islas María, también habla sobre los contratos que había en los penales y muchos otros temas más que creo que son la parte más interesante del informe, porque también, o sea, en el camino se han estado uniendo agendas de manera, pues, me parece muy orgánica y que también ayudan a darnos una idea de cómo se está queriendo moldear la nueva administración pública federal, las bases que el presidente habla tanto de la cuarta transformación y que son tan importantes porque nos van a dar, pues ahora sí que la punta de lanza para perfeccionar más lo que queremos que sea, la profundidad con la que queremos que se lleve a cabo la cuarta transformación. Creo que, pues bueno, 3 años es la mitad del gobierno, es un avance muy significativo. Tenemos otros 3 años de ardua batalla, no solamente contra las noticias falsas y contra la extrema derecha, sino también con algunas, como dice el presidente, con el elefante reumático que ahora nos toca, las batallas más duras, ¿no? Que a mí me parece que son el tema de los desaparecidos, que eso es algo de una de las tareas pendientes más importantes y sobre todo que ahora, a partir de estos 3 años, vamos a tener más gobiernos estatales que puedan trabajar en consonancia con el gobierno federal en la misma estrategia de seguridad y que van a ser pues de mucha ayuda para ver qué tan efectivo puede ser los 3 niveles de gobierno, ¿no? Así es. Amir Ibrahim, ¿tú qué balance sacas, qué análisis concluyes de este tercer informe de gobierno? Que para mí es la continuación, es una mañanera resumida. No hay nada nuevo que no haya dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso debería de darle tranquilidad también a la gente, que no hay sorpresas. Claro que sí. Fíjate que a veces pienso, Vicente, qué estaría informando el presidente si no se hubiese cruzado el COVID en el camino. Creo que el COVID retrasó un poco también los proyectos, lo hizo ir un poco más lento porque lleva un paso aceleradísimo. Y también a veces me pongo a pensar, ¿qué estarían informando en este tercer informe de gobierno con el contexto del COVID si hubiésemos tenido un gobierno como el de Peña o el de Calderón? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el no endeudamiento para sobresalir de esta pandemia. Me llama mucho la atención esta cantidad de remesas que enviaron nuestros paisanos, que muchas gracias a todos ellos. El aumento al salario mínimo que resalta, el aumento a la inversión extranjera, que no se devalúa el peso, que mantenemos un peso estable
que hay aumento en el índice de la bolsa, las reservas del Banco de México, y esto de repente viene Vicente y les dice, es como para presumir a los cuatro vientos, tengan para que aprendan. Y entonces yo me quedo pensando después en una frase que yo me voy a analizar en un contexto, porque tienes toda la razón, Vicente, todo lo que informó, lo informa a diario. Es más, si hoy ocurre algo en el país, que sea, digamos, de relevancia nacional, mañana se toca en la mañanera, no pasan, y más si es algo que pueda, digamos, criticar a la presidencia, ¿no? Entonces, no hay nada que pase en este país en este momento que al otro día no se toque en la mañanera o al otro día, ¿no? Que no pasan 2 días. Me quedo con una frase que me llama mucho la atención y que me da esperanza al mismo tiempo. Cuando termina el informe, dice, si tengo suerte y termino. Eso me preocupa. ¿Por qué? Si termina, me preocupa porque también habla del creador, habla de la suerte, habla de que, y eso le da un tono de humildad al presidente, sabiendo que no es él dueño de la vida, ni del destino, ni del futuro, y que lo que puede venir muchas veces es incontrolable, como lo fue el COVID, por ejemplo. Y después dice, creo que vamos a consumar la obra de la cuarta transformación, no dejaré ningún pendiente si es que termina, si tiene suerte y termina. Cuando esté entregando la banda presidencial, que les está diciendo a todos, no me voy a quedar en el poder otros 6 años, ni nada por el estilo, ¿no? Lo diré a los cuatro vientos, misión cumplida. Y esto, y se va a su rancho y les dejo mi corazón. Esto para mí es un tema muy importante porque el presidente trae en la cabeza consumar las bases de la transformación y que el que venga, por mucho que quiera, y lo explicaba en una mañanera, cambiar, por ejemplo, estos rangos constitucionales. Imagínate cómo quedaría un presidente, un congreso, una legislatura, si empezaran a promover el bajar de esos rangos constitucionales. Pues el pueblo se les va encima, porque ya es un derecho. Entonces, aunque tengan la mayoría calificada, ¿sí? Sería todo un movimiento social para que no quiten estas garantías, porque ya son garantías constitucionales. Entonces, creo que así va a ir avanzando el presidente, dejar las bases, la reforma en el Poder Judicial, importante, la reforma electoral, y creo que la más importante que está resaltando es la reforma energética. Y creo que en este sentido, el presidente da un informe, un resumido de lo que ya venía informando, pero además creo que les deja la baraja muy clara. A ver, aquí, cuando yo me vaya, si no pasa nada extraordinario, va a estar cumplida la misión y va a estar consumada la obra de la cuarta transformación y no voy a dejar ningún pendiente. Yo me quedo con esas frases porque ya lo he venido escuchando a diario, a diario, a diario y a diario, y lo que ha venido haciendo el presidente, pues es básicamente pues poner otra vez en orden todo lo que habían desordenado. Y bueno, creo que haber cruzado el COVID sin deuda tiene mucho beneficio para el país, porque hubiesen hecho otro endeudamiento que ya no lo aguantamos, Vicente, ya tenemos la deuda externa, el Fobaproa, o sea la carga de toda la burocracia, bueno, en fin, el robo descarado a todo el erario público por cada gobierno municipal, estatal y antes federal, pues oye, dices, ya no aguantaba este país, si no llega López Obrador y nos agarra el COVID con otro presidente como Peña Nieto, nos lleva a la tostada, ahí sí, nos lleva a la tostada, y eso del comunismo es una, perdón por la palabra, pero yo sé que aquí en Sin Censura se puede, es una idiotez, es una pendejada, no había habido un gobierno con tantas libertades hasta el día de hoy que este. O sea, hasta Broso y Loret, cuando hace ¿cómo se llama? Su sketch ese cómico, porque no me queda otra manera de decirlo, ¿no? Ponen en los carteles hasta la palabrotas en contra del presidente, que en otros gobiernos, o sea, ya a mí me hubiese gustado que Loret se lo hubiese dicho a ver a Salinas, a ver si es cierto. Entonces, en este gobierno hay libertad, yo la he visto en la mañanera, la he visto en los gobernantes que se acercan, y bueno, lo que no hay es, digamos, que le doblen el bracito como se lo doblaban a otros, y bueno, yo creo que es un presidente que tenemos por 3 años más, tenemos que aprovecharlo,
porque el que viene, pues solamente va a caminar lo que él ya dejó construido. Estaba pensando